Una tarde, mientras revisaba unos viejos documentos del hospital, Lucía descubrió algo que la dejó paralizada. La fecha y el nombre que aparecían en los papeles no coincidían con los de su hija mayor, Sofía. Un sentimiento de duda comenzó a germinar en su pecho, pero se negó a creerlo al principio. Las palabras del médico resonaban en su cabeza, los ecos de un parto difícil y el alivio de haber tenido a su hija en brazos. Sin embargo, cuanto más leía, más clara se hacía la posibilidad: Sofía no era su hija biológica. El pensamiento la atormentó durante días, hasta que decidió confrontar la realidad. Hizo discretas investigaciones por su cuenta, preguntó en el hospital, comparó fechas, y fue entonces cuando la verdad explotó en su mente como una bomba. Su hija había sido intercambiada al nacer. Pero lo que más la horrorizó no fue solo eso, sino con quien había sido intercambiada, con la hija de su mejor amiga, Clara. Los recuerdos de su amistad con Clara comenzaron a aparecer en su mente, llenos de risas compartidas, momentos de apoyo incondicional y la confianza absoluta que siempre habían tenido la una en la otra. Lucía y Clara habían dado a luz el mismo día, en el mismo hospital, y habían vivido juntas el proceso de ser madres por primera vez. Las dos familias habían crecido entrelazadas, con sus hijos jugando juntos, compartiendo vacaciones y cumpleaños. ¿Cómo había sucedido algo tan cruel sin que nadie se diera cuenta? Lucía sentía que todo lo que había conocido se estaba desmoronando, pero aún no sabía cómo enfrentarse a la verdad. El simple hecho de imaginar contarle a Clara que sus hijas habían sido intercambiadas parecía impensable, y mucho más revelar ese secreto a Sofía. Durante días, Lucía luchó contra la culpa y la desesperación, preguntándose si debería ocultar lo que había descubierto para siempre. Pero la verdad se filtraba en cada aspecto de su vida cotidiana. Miraba a Sofía con otros ojos, buscando algún rasgo que no fuera suyo, intentando no distanciarse emocionalmente de ella, pero cada día resultaba más difícil. Cada vez que veía a Valeria, la hija de Clara, no podía evitar imaginarla como su propia hija biológica. La idea de que Valeria y Sofía vivían en las familias equivocadas era un peso que comenzaba a ahogar a Lucía. Finalmente, tras varias noches sin dormir, decidió que no podía seguir viviendo con esa carga sola. Tenía que decirle la verdad a Clara, aunque eso significara arriesgar la amistad más importante de su vida. El día que Lucía decidió enfrentar a Clara, su corazón latía con tanta fuerza que pensó que iba a colapsar antes de poder hablar. Clara la recibió con una sonrisa cálida, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Se sentaron en el salón de la casa de Clara, un lugar donde habían pasado incontables horas hablando sobre sus hijos, sobre la vida, sobre sus sueños. Lucía no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al pensar que esas conversaciones nunca volverían a ser las mismas. Con un nudo en la garganta, empezó a contarle lo que había descubierto. Al principio, Clara no entendía. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, incrédula. Pero cuando Lucía puso los documentos sobre la mesa, la realidad golpeó a Clara con la misma brutalidad con la que había golpeado a Lucía días antes. Clara se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que Lucía le estaba diciendo. Su primera reacción fue negar, buscar alguna explicación alternativa. Debe ser un error, dijo, aferrándose a la idea de que todo era un malentendido. Pero cuanto más revisaban los documentos, más claro se hacía que no había ningún error. Las dos mujeres se miraron, ambas en estado de shock, incapaces de comprender cómo algo tan devastador había sucedido sin que ellas lo notaran. La tensión en el ambiente se hacía insoportable, y finalmente Clara rompió en llanto. Lucía la abrazó, sintiendo el dolor compartido de una verdad que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Sin embargo, algo dentro de Clara comenzó a cambiar. El miedo dio paso a la confusión, y la confusión al enfado. ¿Cómo podemos arreglar esto?, preguntó Clara con la voz temblorosa, pero en sus ojos había una mezcla de tristeza y resentimiento que Lucía no había visto antes. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Las dos amigas intentaron mantener la calma por el bien de sus familias, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. La pregunta era cómo y cuándo revelar la verdad a las personas que más amaban. ¿Cómo le dirían a sus hijas que toda su vida había sido una mentira? Clara, que siempre había sido más impulsiva que Lucía, propuso contarles todo de una vez, pero Lucía temía que hacerlo sin cuidado podría destruirlas emocionalmente. Las dos mujeres discutieron largamente sobre la mejor forma de proceder, y cada conversación las distanciaba un poco más. El conflicto no era solo sobre sus hijas, sino también sobre los secretos que, sin saberlo,
ambas familias habían ocultado durante años. Mientras tanto, Sofía y Valeria, ajenas al caos que se estaba desatando entre sus madres, continuaban con su vida normal, creyendo que todo estaba bien. Pero pequeños cambios en el comportamiento de Lucía y Clara empezaron a despertar sospechas. Sofía notaba que su madre estaba más distante, como si algo la preocupara constantemente, mientras que Valeria sentía que Clara la observaba con una intensidad incómoda, como si intentara descifrar algo en ella. Las dos chicas comenzaron a hablar entre ellas, intentando entender qué estaba sucediendo. ¿Crees que nuestras madres están peleadas?, preguntó Sofía en una de sus conversaciones. Valeria, que siempre había sido más perceptiva, notó que había algo más que una simple pelea, pero no sabía exactamente qué era. A medida que las sospechas crecían, Sofía decidió confrontar a su madre. Una noche, después de la cena, cuando Lucía estaba sola en la cocina, Sofía se acercó y le preguntó directamente, ¿qué está pasando, mamá? La pregunta tomó a Lucía por sorpresa, y por un momento, pensó en confesarle todo. Pero el miedo la paralizó. ¿Cómo podría Sofía soportar una verdad tan devastadora? ¿Cómo podría seguir viéndola como su madre después de saber que no compartían la misma sangre? Lucía intentó calmarla, diciéndole que solo estaba estresada por el trabajo, pero Sofía no se dejó engañar. Sé que me estás ocultando algo, dijo antes de irse a su habitación, dejando a Lucía aún más angustiada. Clara también enfrentaba sus propios dilemas. Aunque intentaba seguir con su vida cotidiana, la idea de que Valeria no era realmente su hija biológica la atormentaba. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de amor y desconcierto. ¿Cómo podía seguir siendo una madre para alguien que no llevaba su sangre? Pero más allá de eso, había algo más profundo que la inquietaba. En medio de la confusión, Clara empezó a recordar detalles que, en su momento, había pasado por alto. Pequeños gestos, miradas entre su esposo y Lucía que ahora le parecían sospechosos. ¿Había más en esta historia de lo que Lucía le había contado? La semilla de la duda que Clara comenzó a plantar en su mente creció rápidamente, y con ella, los recuerdos del pasado adquirieron un nuevo significado. Había momentos en que su esposo, Andrés, parecía estar demasiado cerca de Lucía, algo que Clara había descartado en su momento como una simple amistad profunda entre las dos familias. Sin embargo, con la revelación del intercambio de las niñas, esos momentos comenzaron a cobrar un peso inquietante. Clara se preguntaba si el intercambio había sido realmente un accidente o si había algo más oscuro detrás de todo. Una noche, cuando Andrés llegó tarde del trabajo, Clara lo confrontó con una frialdad que él no esperaba. ¿Hay algo que no me has dicho sobre Lucía?, le preguntó, pero Andrés, sorprendido, negó cualquier implicación. Aún así, Clara no podía quitarse esa idea de la cabeza. Mientras tanto, Lucía también luchaba con sus propios demonios. Aunque intentaba mantenerse firme, la verdad estaba comenzando a desgarrar la relación con su esposo, Javier. No había contado a nadie más lo que había descubierto, ni siquiera a él, por miedo a cómo reaccionaría. Pero la distancia que comenzaba a formarse entre ellos era palpable. Javier notaba que algo estaba mal, y la presión de mantener un secreto tan grande hacía que Lucía se volviera cada vez más evasiva. Una noche, mientras intentaban tener una conversación tranquila, Javier le preguntó si había algo de lo que necesitara hablar. Lucía sintió que el peso en su pecho era insoportable, pero nuevamente, el miedo a las consecuencias la hizo callar. Todo está bien, mintió, aunque ambos sabían que eso estaba lejos de ser cierto. A medida que los días pasaban, la tensión entre las dos familias aumentaba. Las reuniones que solían ser frecuentes ahora se convertían en eventos incómodos, llenos de silencios y miradas que intentaban evitar confrontaciones directas. Los hijos, aunque aún no sabían la verdad, sentían la atmósfera densa que los rodeaba. En especial Sofía, que observaba con más atención cada interacción entre su madre y Clara. No podía dejar de notar cómo sus madres, antes inseparables, ahora parecían distantes y extrañas entre sí. Algo había cambiado, y aunque no sabía qué, Sofía estaba decidida a descubrirlo. Mientras tanto, Valeria también comenzaba a percibir un cambio en su madre, que la trataba con una mezcla de afecto y reserva, como si tuviera miedo de perderla o de descubrir algo que no quería saber. La presión se hizo insoportable cuando ambas familias decidieron reunirse para una cena que, en teoría, debía ser un intento de volver a la normalidad. Clara había insistido en que necesitaban un momento para calmar las aguas, pero en el fondo sabía que la tensión solo estaba creciendo. La cena comenzó con conversaciones triviales y sonrisas forzadas,
pero conforme avanzaba la noche, el ambiente se volvía cada vez más denso. Finalmente, Clara, incapaz de contenerse más, lanzó una pregunta que hizo que todos se quedaran en silencio. «Lucía, ¿crees que deberíamos decirles la verdad a las chicas?». La pregunta cayó como una bomba en la mesa, y tanto Javier como Andrés miraron a sus esposas con desconcierto. Las miradas de Sofía y Valeria pasaron de la confusión a la inquietud en cuestión de segundos. Algo estaba por salir a la luz, y era claro que ya no había marcha atrás. Lucía se quedó congelada, incapaz de responder. El momento que había temido tanto finalmente había llegado, pero las palabras no salían de su boca. La mirada de Sofía la taladraba, buscando una explicación que no llegaba. Javier, visiblemente alterado, rompió el silencio. ¿De qué están hablando? Clara, que ya había perdido la paciencia, se levantó de la mesa y miró directamente a Lucía. «Es momento de que sepan lo que descubrimos», dijo con firmeza, pero en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. Lucía intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Clara, con voz temblorosa pero decidida, comenzó a revelar el secreto del intercambio de las niñas. El shock en los rostros de Javier y Andrés fue evidente, pero nada comparado con la reacción de Sofía y Valeria, que no podían creer lo que estaban escuchando. El ambiente se volvió insoportable. Sofía, incrédula y visiblemente afectada, se levantó de la mesa, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo es posible?», repetía una y otra vez mientras se alejaba del salón, con lágrimas en los ojos. Valeria, por su parte, estaba completamente paralizada, con la mirada fija en su madre y luego en Lucía, buscando alguna señal que le dijera que todo era una mentira. Pero la verdad estaba allí, expuesta y cruda, y ambas chicas no sabían cómo reaccionar. Javier intentó ir tras Sofía, pero ella se encerró en su habitación, mientras Valeria simplemente se quedó en su silla, como si aún estuviera tratando de despertar de una pesadilla. El caos emocional que habían desatado las dos familias estaba apenas comenzando. Después de esa fatídica cena, nada volvió a ser igual. Las dos chicas, que habían crecido como hermanas, se encontraban ahora en un limbo emocional. Sofía, quien siempre había sentido una conexión profunda con Lucía, ahora no sabía cómo verla. ¿Cómo podía seguir llamándola mamá, sabiendo que no compartían la misma sangre? Por otro lado, Valeria no podía entender cómo, de repente, su vida había dado un giro tan radical. Sentía que había perdido a su madre, Clara, y que ahora Lucía debía ocupar ese lugar, pero no sabía cómo adaptarse a esta nueva realidad. Las familias se dividieron en un torbellino de emociones, cada miembro tratando de lidiar con sus propios sentimientos, pero sin encontrar consuelo en los demás. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y distanciamiento. Sofía apenas hablaba con Lucía y Javier, mientras que Valeria evitaba cualquier tipo de conversación profunda con Clara y Andrés. Ambas chicas sentían que sus vidas habían sido robadas de alguna manera, pero no sabían a quién culpar. Lucía intentaba acercarse a Sofía, buscando el momento adecuado para explicarle que, aunque no compartieran sangre, el amor que siempre le había dado era real. Sin embargo, Sofía no estaba lista para escuchar nada. El dolor y la confusión la consumían, y cada vez que Lucía intentaba hablar con ella, Sofía simplemente la evitaba. La relación entre madre e hija estaba en un punto de quiebre, y Lucía temía que nunca pudiera recuperarla. Mientras tanto, Clara y Andrés también enfrentaban sus propios problemas. Aunque Clara había sido la que había decidido revelar la verdad, no estaba preparada para las consecuencias que esto traería a su matrimonio. Andrés, quien había estado completamente ajeno a todo, comenzó a distanciarse de Clara. Sentía que la verdad había sido revelada de una manera demasiado abrupta, y que no habían tenido tiempo para preparar a sus hijas ni a ellos mismos. Clara, por su parte, estaba cada vez más convencida de que había más secretos en esta historia, especialmente entre Lucía y Andrés. Las dudas que había tenido sobre la relación entre su esposo y su mejor amiga volvían a su mente, y pronto el conflicto entre las dos familias empezó a tomar una nueva dirección. Las sospechas de Clara hacia Andrés crecían día a día, pero él negaba cualquier implicación más allá de la amistad que siempre había tenido con Lucía. Sin embargo, Clara no podía ignorar los pequeños detalles que, antes insignificantes, ahora parecían cargar con un nuevo peso. Las miradas entre ellos, las sonrisas compartidas, y las coincidencias en el hospital el día que nacieron las niñas. Clara comenzó a investigar por su cuenta, hurgando en los recuerdos de ese día, buscando algo que confirmara sus peores temores. Mientras tanto, Andrés se sentía cada vez más acorralado.
No solo debía lidiar con la conmoción de haber descubierto que Valeria no era su hija biológica, sino también con las sospechas infundadas de su esposa. La tensión en ambas familias llegó a un punto crítico cuando Sofía decidió que ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Quería respuestas, quería entender cómo algo así había sucedido, y más importante aún, quería saber quién era realmente. Sofía, decidida a encontrar respuestas, comenzó a investigar por su cuenta. Sentía que no podía confiar plenamente en los adultos que la rodeaban, pues todos parecían estar envueltos en una red de secretos y mentiras. Lo primero que hizo fue ir al hospital donde había nacido, con la esperanza de encontrar algún registro que explicara cómo había ocurrido el intercambio. Sin embargo, lo que descubrió fue aún más perturbador. Algunos documentos parecían haber sido alterados, y ciertos archivos simplemente no estaban disponibles. Esta ausencia de información no hizo más que incrementar sus sospechas. Sofía sabía que algo más estaba siendo encubierto, y ahora, más que nunca, sentía la necesidad de desentrañar la verdad, aunque temía lo que pudiera descubrir. Al mismo tiempo, Valeria también comenzaba a cuestionarse su propia identidad. Aunque su relación con Clara siempre había sido sólida, ahora sentía una desconexión que no podía explicar. Cada vez que miraba a Lucía, una mezcla de curiosidad y resentimiento la invadía. ¿Cómo debía comportarse ante esta nueva madre que, aunque biológica, le resultaba una completa desconocida? Decidió, al igual que Sofía, buscar respuestas por su cuenta. Empezó a husmear en los recuerdos de su infancia, buscando algún indicio que pudiera darle una pista sobre el intercambio. En su búsqueda, Valeria encontró una serie de fotografías de su primer año de vida, algunas de las cuales parecían haber sido eliminadas o recortadas. Esto solo intensificó su sensación de que había algo mucho más profundo que la simple verdad del intercambio. En medio de la investigación de las dos chicas, Clara y Lucía también se enfrentaban a sus propios demonios. Clara, cada vez más convencida de que Andrés había estado involucrado en el intercambio, comenzó a confrontarlo con mayor insistencia. Aunque él seguía negándolo todo, las dudas de Clara no hacían más que crecer. Por su parte, Lucía empezaba a recordar fragmentos de aquella noche en el hospital que no había considerado importantes en su momento. Pequeños detalles, como el comportamiento extraño de una enfermera o la forma en que los bebés habían sido entregados, ahora le parecían sospechosos. Decidió confrontar a Andrés, pues si alguien podía saber algo, era él. Sin embargo, lo que no sabía era que Andrés también estaba luchando con un secreto que amenazaba con destruir aún más las relaciones entre ambas familias. Andrés, cada vez más acorralado por las preguntas de Clara y Lucía, sabía que debía tomar una decisión. Durante años había guardado un secreto que, en su momento, pensó que nunca saldría a la luz. Pero con el descubrimiento del intercambio de las niñas, sabía que ya no podía seguir ocultándolo. Lo que realmente había ocurrido aquella noche en el hospital no fue un accidente, sino una serie de decisiones tomadas por personas cercanas a ambas familias. Andrés no había sido el responsable directo, pero sabía más de lo que había admitido. Temía que si la verdad salía a la luz, no solo perdería a Clara, sino que también destruiría las vidas de Sofía y Valeria de una manera irreparable. Mientras Andrés luchaba con su conciencia, Sofía y Valeria finalmente coincidieron en su búsqueda de la verdad. Ambas, por caminos separados, habían llegado a la misma conclusión: el intercambio de las niñas no había sido un accidente. Las pruebas que habían encontrado, aunque fragmentadas, apuntaban a una intervención deliberada. Decidieron confrontar a sus padres, exigiendo respuestas. Clara y Lucía, sin saber que las chicas estaban colaborando en su investigación, se encontraron sorprendidas por la determinación de ambas. Lo que comenzó como un enfrentamiento emocional pronto se convirtió en una discusión en la que las sospechas de todos salieron a la luz. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a alguna conclusión, Andrés interrumpió, consciente de que no podía dejar que las cosas se salieran de control sin revelar lo que sabía. La confesión de Andrés fue devastadora. Admitió que había estado al tanto del intercambio desde el principio, pero no había sido capaz de detenerlo. Explicó que una persona dentro del hospital, alguien cercano a ambas familias, había facilitado el intercambio por razones que aún no estaban del todo claras para él. Según su relato, aquella persona había actuado bajo una mezcla de venganza y confusión, aprovechando la oportunidad para alterar el destino de las dos niñas. Lucía, al escuchar esto, quedó paralizada. ¿Quién podría haber sido tan cruel como para separar a las dos familias de esa manera? Clara, por otro lado, estaba furiosa, no solo por la revelación,
sino porque Andrés había sabido todo esto durante años y nunca lo había confesado. A medida que la revelación de Andrés se asentaba, los rostros de Sofía y Valeria pasaban del asombro a la incredulidad. Ninguna de las dos podía comprender cómo alguien había sido capaz de jugar con sus vidas de esa manera. Pero la confesión de Andrés no era suficiente para cerrar todas las heridas, de hecho, apenas había comenzado a abrir otras más profundas. Sofía, aún procesando la información, recordó que durante su búsqueda en el hospital había encontrado documentos que parecían relacionados con el personal que trabajaba allí en ese momento. Fue entonces cuando mencionó el nombre de una enfermera que había aparecido varias veces en los registros, una mujer que, al parecer, había tenido una relación cercana con ambas familias. Este nuevo nombre provocó una reacción inesperada en Lucía, quien parecía reconocer a la mujer de inmediato. La mención de la enfermera fue un golpe para Lucía, quien recordaba perfectamente a esa mujer. Era Ana, una amiga de la familia que había trabajado en el hospital y había sido muy cercana tanto a ella como a Clara en esos tiempos. Lucía, que siempre había confiado en Ana, no podía entender cómo ella había podido estar involucrada en algo tan atroz. Clara, por su parte, también quedó impactada al recordar a la mujer, pues Ana había sido casi una confidente para ambas durante los primeros años de vida de las niñas. La idea de que Ana estuviera detrás de todo aquello hacía que la traición fuera aún más dolorosa. Decidieron que debían confrontarla para entender sus motivos y averiguar qué había sucedido realmente esa noche. La decisión de confrontar a Ana no fue fácil para ninguna de las dos familias. Lucía y Clara, quienes la habían considerado una amiga cercana, se sentían traicionadas de una manera que jamás habrían imaginado. Sin embargo, sabían que enfrentarla era el único camino para obtener las respuestas que tanto necesitaban. Contactarla después de tantos años fue un desafío, pero finalmente lograron localizarla. Ana, ahora retirada y viviendo en una pequeña ciudad, accedió a encontrarse con ellas, aunque parecía nerviosa. Cuando llegó el día de la reunión, todos estaban tensos. Sofía y Valeria observaban con expectación, sabiendo que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero temiendo al mismo tiempo lo que esa verdad podría significar para sus ya frágiles relaciones familiares. Cuando Ana llegó al encuentro, su rostro reflejaba una mezcla de culpabilidad y cansancio. Sabía que no podía escapar más de su pasado. Apenas se sentó, Lucía fue la primera en hablar, exigiendo saber por qué había jugado con sus vidas de esa manera. Ana bajó la mirada y, tras un largo silencio, comenzó a explicar lo que había ocurrido hace tantos años. Según su relato, el intercambio no fue un error ni una decisión tomada en un momento de locura. Ana admitió que lo hizo por una mezcla de venganza y lealtad hacia una tercera persona que había influido en su decisión. Esta confesión dejó a todos en la sala sin palabras. ¿Cómo alguien tan cercano a ambas familias podía haber tomado una decisión tan cruel? Mientras Ana continuaba hablando, reveló un detalle impactante que nadie esperaba: había sido manipulada por alguien más. Ana no había actuado sola, había seguido las órdenes de una figura poderosa y cercana a ambas familias. Esta persona, de quien hasta ahora no se había mencionado nada, tenía sus propios motivos ocultos para querer que las niñas fueran intercambiadas. Los presentes se miraban entre sí, intentando adivinar a quién se refería Ana. La tensión en la sala aumentaba con cada palabra. Finalmente, Ana mencionó un nombre que heló la sangre de todos: Carolina, la hermana mayor de Lucía. Carolina, quien había estado distanciada de la familia durante años, parecía ser la verdaderamente maestra detrás del cruel intercambio. La revelación de que Carolina estaba involucrada cambió por completo el panorama. Clara y Lucía, que habían creído que toda la culpa recaía sobre Ana, ahora se enfrentaban a una traición aún más cercana y dolorosa. Carolina, la hermana de Lucía y en su momento una figura muy cercana a Clara, había sido la responsable de manipular a Ana para que realizara el intercambio. Según Ana, Carolina estaba motivada por una serie de resentimientos y celos que había acumulado a lo largo de los años. Sentía que Lucía siempre había tenido más atención de sus padres y que Clara la había desplazado en la vida de su hermana. Este odio silencioso la había llevado a orquestar el intercambio en un intento de causar dolor a ambas familias. La noticia de que Carolina estaba detrás de todo dejó a Lucía paralizada. Aunque hacía años que no tenía contacto con su hermana, nunca habría imaginado que fuera capaz de algo tan monstruoso. Mientras tanto, Clara, quien también había tenido una relación cercana con Carolina en el pasado, se sentía traicionada de una manera aún más profunda. Sofía y Valeria observaban en silencio,
intentando asimilar lo que aquello significaba para ellas. Aunque ahora sabían que Ana había sido manipulada, el daño ya estaba hecho. Pero la pregunta más grande aún permanecía: ¿por qué Carolina había sentido tanto odio hacia ellas como para llevar a cabo un plan tan destructivo? Lucía sabía que no podía obtener todas las respuestas sin hablar directamente con su hermana, lo que la llevó a tomar una decisión difícil: confrontar a Carolina. Localizar a Carolina no fue fácil. Después de años de silencio, se había distanciado por completo de la familia, y nadie sabía exactamente dónde vivía. Sin embargo, con la determinación de Lucía y Clara, lograron rastrearla hasta una ciudad lejana, donde llevaba una vida aislada. Cuando finalmente lograron contactarla, Carolina parecía sorprendida de recibir noticias de su hermana, pero aceptó reunirse con ellas. La tensión era palpable cuando las dos familias llegaron al lugar de encuentro. Sofía y Valeria permanecieron al margen, observando desde una distancia prudente. Sabían que la reunión entre las hermanas sería intensa y que, finalmente, los secretos más oscuros que habían causado el intercambio saldrían a la luz. Cuando Carolina apareció, su rostro mostraba una mezcla de culpa y desafío. Lucía fue la primera en hablar, pidiéndole explicaciones sobre lo que había ocurrido. Carolina, al principio, intentó minimizar su papel en el intercambio, pero no pudo seguir ocultando la verdad por mucho tiempo. Finalmente, admitió que había sido ella quien había influido en Ana para que llevara a cabo el plan. La razón, según Carolina, no era solo el resentimiento que había acumulado durante años hacia Lucía y Clara, sino también un secreto aún más perturbador. Carolina reveló que había estado enamorada de Andrés en su juventud, pero que él la había rechazado por Clara. Este rechazo alimentó su odio y deseo de venganza, y cuando tuvo la oportunidad de causarles daño, no dudó en tomarla. La confesión de Carolina dejó a Clara en shock. Jamás había sospechado que su cuñada hubiera albergado esos sentimientos por Andrés. Mientras las palabras de Carolina se hacían eco en la sala, la tensión aumentaba. Lucía no podía creer que su hermana hubiera guardado tanto resentimiento durante tanto tiempo, hasta el punto de afectar las vidas de dos niñas inocentes. Sofía y Valeria, que escuchaban desde el otro lado de la habitación, se sentían como meras espectadoras de una tragedia familiar que parecía no tener fin. Sin embargo, aún había más por descubrir. Carolina dejó entrever que su plan original no había sido simplemente intercambiar a las niñas, sino algo mucho más retorcido. Había esperado que, al causar confusión en ambas familias, podría crear un caos tal que le permitiera finalmente obtener lo que siempre había querido: venganza total. A medida que las palabras de Carolina resonaban en la sala, Lucía se dio cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de un acto impulsivo de celos y resentimiento. Carolina había pasado años planeando cómo desquitarse por el rechazo de Andrés. Clara, por su parte, no podía evitar sentir una mezcla de ira y compasión hacia Carolina. Aunque estaba furiosa por lo que había hecho, también entendía el dolor de haber sido rechazada. Sin embargo, lo que más inquietaba a todos en la sala era el hecho de que Carolina seguía sin arrepentirse del todo. Parecía disfrutar al ver cómo su plan había destruido la paz de ambas familias. Mientras Carolina hablaba con una frialdad que desconcertaba a todos, Clara y Lucía comenzaron a cuestionarse si alguna vez la conocieron realmente. La mujer que ahora tenían delante parecía completamente diferente a la hermana y amiga que había sido parte fundamental de sus vidas años atrás. Sofía y Valeria observaban en silencio, asimilando la magnitud de la traición que había unido sus destinos desde el nacimiento. Sin embargo, aún quedaba una última revelación por desvelar. Carolina, con una sonrisa amarga en el rostro, confesó que el intercambio de las niñas no fue su único acto de venganza. Había otra traición oculta que afectaba a la estructura de ambas familias, una verdad que estaba a punto de destrozar completamente los pocos lazos que aún quedaban intactos entre ellas. La revelación final de Carolina dejó a todos sin aliento. Había algo mucho más profundo y oscuro en juego. Con una mirada desafiante, Carolina les contó que, años atrás, había falsificado documentos relacionados con la herencia de Andrés. Había asegurado que, si algo le sucedía a él, una parte significativa de sus bienes iría a parar a su familia biológica, pero había desviado una parte considerable a su propio nombre y cuentas personales. Esta traición financiera era una bomba que podría destruir no solo la estabilidad económica de Clara, sino también la de sus hijas. Clara, que hasta ese momento había mantenido la calma, no pudo contenerse más. Se levantó furiosa, exigiendo explicaciones sobre cómo Carolina había sido capaz de ir tan lejos.
pero Carolina, con una calma perturbadora, simplemente se encogió de hombros y le respondió que no había sido solo una cuestión de dinero, sino de demostrar su control y superioridad. Ante la nueva traición revelada, Lucía comenzó a dudar de todo lo que había creído saber sobre su familia. Las acciones de Carolina no solo habían afectado a Clara, sino que también habían puesto en peligro la seguridad de sus propias hijas, incluyendo a Sofía, la niña intercambiada. Mientras el caos comenzaba a tomar forma, Clara se dio cuenta de que las revelaciones no solo habían destrozado su confianza en Carolina, sino que también habían hecho añicos su percepción de Andrés. ¿Cómo había sido posible que él, el hombre que tanto había amado, no hubiera notado las manipulaciones de Carolina? ¿Había estado él también involucrado de alguna manera en este juego macabro? Estas preguntas comenzaron a consumirla, mientras Lucía se enfrentaba a la amarga realidad de que la traición en su familia era mucho más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. En medio del torbellino emocional, Clara y Lucía decidieron que no podían dejar que Carolina saliera impune de todo lo que había hecho. Las dos hermanas, unidas por el dolor y la traición, comenzaron a planear sus siguientes pasos. Sabían que, para reparar el daño causado, tendrían que actuar rápida y estratégicamente. Lo primero en su lista era deshacer el fraude financiero que Carolina había cometido. Ambas consultaron a sus abogados para investigar cómo podían recuperar lo que legítimamente les pertenecía. Mientras tanto, Valeria y Sofía, aunque aún afectadas por la confusión de sus identidades, se dieron cuenta de que necesitaban unirse para enfrentar los desafíos que se avecinaban. A pesar de las heridas emocionales, ambas comprendieron que era crucial proteger el legado de sus familias, incluso si eso significaba luchar juntas contra las sombras del pasado. La investigación legal avanzaba rápidamente, y poco a poco Clara y Lucía descubrieron más detalles del intrincado plan de Carolina. La magnitud del fraude era asombrosa, y no solo afectaba las cuentas de Andrés, sino que también ponía en riesgo propiedades que pertenecían a ambas familias. Mientras tanto, Carolina, consciente de que su tiempo se estaba agotando, comenzó a comportarse de manera errática. Sabía que su imperio de mentiras estaba a punto de colapsar, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, parecía estar preparando su última jugada. Clara y Lucía sabían que debían estar un paso por delante de ellas y querían recuperar lo que les correspondía. Sin embargo, también sabían que Carolina no era alguien que se dejara vencer fácilmente. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba, y ambas familias se preparaban para el inevitable enfrentamiento que pondría fin a años de engaños y traiciones. Mientras las dos familias se preparaban para confrontar a Carolina por última vez, Valeria y Sofía decidieron tomar un papel más activo en el conflicto. Habían pasado demasiado tiempo como meras espectadoras del drama familiar, y ahora querían recuperar el control de sus vidas. Juntas, comenzaron a investigar los movimientos más recientes de Carolina, descubriendo que ella había comenzado a transferir dinero a cuentas en el extranjero y a vender propiedades de manera clandestina. Sabían que no tenían mucho tiempo antes de que Carolina escapara con todo lo que había robado. Compartieron esta información con sus madres, quienes se dieron cuenta de que el enfrentamiento final con Carolina no solo sería emocional, sino también legal y financiero. Ahora, más que nunca, las dos familias necesitaban unirse y coordinar sus acciones para detenerla antes de que fuera demasiado tarde. El día del enfrentamiento final llegó. Clara, Lucía, Valeria y Sofía se reunieron con sus abogados para confrontar a Carolina en una audiencia legal. Carolina, consciente de que su plan había sido descubierto, intentó mantener una fachada de indiferencia, pero el nerviosismo se reflejaba en su mirada. Sabía que estaba contra las cuerdas, y que cualquier error podría significar su ruina. Durante la audiencia, se presentaron todas las pruebas del fraude financiero, las falsificaciones y las transferencias ilegales que Carolina había realizado. Las tensiones en la sala eran palpables, pero lo que nadie esperaba era que Carolina tuviera un último as bajo la manga. Cuando fue su turno de hablar, lanzó una nueva bomba, reveló que Andrés, el hombre a quien Clara y Lucía habían amado y respetado, había estado al tanto de todo el plan desde el principio, y que él había sido el verdadero instigador de muchas de las manipulaciones. La revelación de Carolina sobre Andrés dejó a todos atónitos. Las pruebas que había presentado no solo lo incriminaban como un cómplice de las manipulaciones financieras, sino que también sugerían que había jugado un papel clave en el intercambio de las niñas en la maternidad. Esta revelación fue un golpe devastador para Clara, quien no podía creer que el hombre que había amado fuera capaz de algo tan cruel. Lucía, por otro lado, sintió que toda su vida había sido una mentira. Sofía y Valeria, que habían luchado por descubrir la verdad sobre sus identidades,
ahora se enfrentaban a la realidad de que todo lo que sabían sobre sus padres y sus familias estaba basado en una red de mentiras y traiciones. La historia, que había comenzado con un simple intercambio en la maternidad, había desenterrado secretos mucho más oscuros, y ahora, ambas familias se encontraban al borde de un abismo, sin saber si podrían alguna vez recuperar la paz que tanto anhelaban. Ahora que has seguido esta historia llena de giros, traiciones y secretos, surge la gran pregunta: ¿cómo lidias con las verdades inesperadas en tu propia vida? ¿Qué harías si descubrieras que todo tu mundo, construido sobre la confianza y el amor, estaba basado en mentiras? A menudo, los desafíos más profundos están más cerca de lo que imaginamos, pero ¿estás preparado para enfrentarlos? ¿Estás listo para enfrentar la verdad, incluso si eso significa destruir todo lo que conoces? Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de tomar el control de nuestras vidas, de no dejar que otros decidan por nosotros o manipulen nuestras decisiones. ¿Cuántas veces has permitido que las circunstancias o las personas dicten tu destino? Tal vez este es el momento de cuestionarte: ¿qué secretos te están frenando de vivir la vida que realmente deseas? ¿Es hora de confrontar esas verdades incómodas y transformar tu vida? Si te has quedado con preguntas o ganas de descubrir más sobre cómo tomar las riendas de tu historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás seguir aprendiendo, reflexionando y tomando decisiones que te acerquen cada vez más a la vida que mereces. No dejes que nadie escriba tu historia por ti.